Hoy me embarco en otra ruta para conocer un lugar que solo he visto desde la carretera. Siguiendo una ruta de Velox en Wikiloc, que parece ser una variación más interesante de otra ruta de Valles de 2013, remontamos el Barranco del Salado y nos aupamos a su pared oeste por el Morro. Ya con solo subir unos metros tenemos la primera recompensa, por lo menos para este que les habla. Otra perspectiva de mi lugar favorito de la isla. Disfrutamos de preciosas vistas de los riscos del Llano de los Marcelos, del Barranquillo de los Dragos y del magnífico palmeral del Barranquillo de la Cañada o de las Monjas. Hoy nos adentramos en el pago moyense de Cabo Verde, un topónimo que procede de la descripción de esta llanura elevada a unos 170 metros sobre la costa, que recuerda a un cabo o lengua de tierra que se adentra en el mar. Poco después de la conquista ya se había asentado la población en la zona, apreciando la gran calidad de sus tierras para el cultivo y dándole nombre al topónimo por su predominante color verde. Los locales distinguen tres sectores: este de la zona oeste que recorremos ahora y que llaman la cordillera, la franja este que nombran como las Monjas y la punta norte que sí llaman Cabo Verde. Siempre con curiosidad por esta zona al verla cientos de veces desde la autovía, como uso y costumbre nunca se me ocurrió pensar que fuese Cabo Verde. Ese Cabo Verde que veía de reojo al circular pendiente al tráfico por su estrecha carretera y que junto con las vistas de este morro siempre quise conocer. Tras introducirnos por el camino de servicio de una acequia para salvar una peligrosa curva de la carretera y de la famosa corretería de Moya, tomamos el camino del andén para cumplir otro de mis deseos. En los barriales nos asomamos al barranco de Moya en el punto de confluencia con el barranco Cigala. Esta es una ruta que discurre en su práctica totalidad por asfalto. El objetivo es visitar barrios del municipio en los que nunca hemos estado, como este del andén, y sobre todo disfrutar de panorámicas diferentes a las acostumbradas. Unas cómodas escaleras que nos esperan al final de la carretera nos transportan a la parte superior del lomo, que justamente se llama así, el lomo. La ruta de Velox continúa en sentido sur hacia el frontón, pero yo no puedo evitar tomar el sentido opuesto y seguir recorriendo el lomo hacia el extremo norte en busca de las vistas que tanto me llamaban la atención desde la carretera de Cabo Verde. Esta es la casa que se veía abajo de la carretera y aquí está la vista de todo el lomo. Hasta aquí podemos llegar por demás propiedad privada. Las vistas hacia el oeste son magníficas. Vamos ahora por las vistas hacia el este. Llegamos exactamente al sitio que quería llegar y la recompensa no se hace esperar. Aquí tenemos Cabo Verde con la cantera y su muesca en el risco incluido. Bueno, este es otro de los sitios que tenía muchísimas ganas de llegar. Lo veía desde la carretera de Cabo Verde y me daba unas ganas tremendas de venir. Otro objetivo cumplido. Situada en el Barranquillo de la Cañada, la presa de Cabo Verde, una de las tres proyectadas para la zona, quedó inconclusa en 1960 con una altura de 15 metros de los 30 proyectados por don Julio Alonso Urquijo. Con una longitud de 99 metros, la presa presenta problemas de filtraciones debido a la mala calidad de la roca y mortero empleados y el escaso empotramiento en el estribo izquierdo. Deshacemos el camino por el lomo y retomamos la ruta original encaminando nuestros pasos hacia el frontón. Un pago cuyo topónimo tiene una procedencia lógica, dado que su parte oeste acaba en los riscos acantilados sobre el barranco de Moya, que en la isla se denominan frontones. Un estanque forrado en goma. Nos hemos desviado temporalmente del camino para asomarnos otra vez al barranco de Moya. Ahí tenemos los pinos que veíamos desde la ruta que hacíamos enfrente.
Contemplamos desde aquí las vistas inusuales de Farailaga en primer plano, las Tres Palmas, la montaña del Gallego y el impresionante cantil marino del Mármol. Un tanque curioso. Abandonamos el frontón y nos adentramos en la zona de Moreto. La cantidad de estanques diseminados a lo largo de este pago moyense es impresionante. Solo basta con echar un vistazo al mapa de la zona para constatar que la superficie ocupada por los estanques casi supera la dedicada a las tierras de cultivo. En cualquier rincón encontramos uno. Esto aquí arriba es la presa de Moreto, o presa de Trujillo. Estamos recorriendo el camino de Moreto hasta la presa de Moreto o la presa de Trujillo. Salimos hacia el camino de la montañeta, bordeamos la montañeta y estamos en el mismo punto del que les hablaba en el vídeo anterior, justo cuando salíamos de los riscos de los llanos de los Marcelos. Lo que pasa es que ahora, en vez de subir la cuesta de los Dragos, vamos a bajar hacia los Dragos. El topónimo de los Dragos ya era mencionado en documentos públicos en los primeros años tras la conquista. Posiblemente se derive de la existencia de dragos en la zona. A pesar de que ya desde muy antiguo existía preocupación por la protección del drago, en concreto desde la promulgación de las ordenanzas del Consejo de 1531, la presencia hoy en día de esta especie en este pago es prácticamente nula. Pero si algo destacan los dragos, aparte de ser un cuidado y bello caserío decorado con mucho gusto, es la omnipresente palmera canaria y la preciosa silueta de los riscos del llano de los Marcelos que recorrimos felizmente en una ruta anterior. Entramos en una de las zonas plataneras más importantes de Moya, que todavía resiste al abandono del entorno rural. Como ejemplo positivo tenemos el caso de la finca y quesería artesanal Los Dragos, que el odontólogo moyense Ricardo Freites y su esposa Pepa Domínguez levantaron en 2009 a partir de un erial de casas viejas y bancales y alpendres abandonados. El sistema de riego por aspersión. Se da la circunstancia de que el propio padre de Ricardo trabajó en ella cuidando vacas cuando la propiedad se conocía como Finca de los Hernández. Ya desde el otro lado del barranco del Salado se distingue el sendero que seguíamos esta mañana por el Morro. Así termina la llanura de platanera de los Dragos. Damos un último vistazo al magnífico palmeral antes de que la ruta nos lleve al barranco del Pagador por el denominado Camino a los Muertos. Y también hemos estado aquí arriba, en este lomo. De ahí abajo venimos, de Roque. Y también aquí hemos estado, porque esto es el final del Lomo Blanco y aquí está el mega estanque. Estas obras de alcantarillado le han quitado todo el encanto a este tramo del camino, aparte que lo han ensuciado de cemento. Y la ladera tampoco ha tenido mejor suerte. A pesar de que se cita en un panel informativo en Los Dragos, no he encontrado referencias al nombre Camino a los Muertos. Imagino que, al igual que en el caso del camino homónimo en Ayagaures, el sendero tomaría este nombre por emplearse para transportar a algún cementerio los ataúdes de los vecinos fallecidos. Sí que está más claro el nombre del topónimo del pago y barranco por cuya ladera oeste descendemos. En este caso proviene de la figura de la persona encargada de pagar a los jornaleros de las grandes fincas de la zona. Llegamos al caserío de las Cuevas. Aquí contemplamos otro de mis rincones favoritos del norte, donde las palmeras se mezclan con las verdes plataneras sobre el telón de fondo de océano.
Acostumbrado que está uno a verlos, ya que me crié entre ellos, no reparamos en el inmenso esfuerzo que supuso la construcción de estos impresionantes muros de piedra seca, perfectamente mantenidos sin necesidad de argamasa. Muros que soportan las terrazas de plataneras aquí llamadas cadenas. Un pequeño pero intenso tramo que nos alegra al final de la ruta. Serán desvaríos que tiene uno, pero este me resulta un final indigno para un barranco tan bello como el del Pagador. Muy satisfecho y no muy cansado regreso al Pagador. Ya con las posaderas echadas, ni me molesto en levantarme para ver las letras al derecho. Dejemos que la IA haga el trabajo.